Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es José Cárdenas Informa. Soy José Luis Arévalo y a nombre del titular de este espacio informativo nos da muchísimo gusto llegar hasta usted en este Viernes Santo, viernes 15 de abril del año 2022. Imagínese usted, Viernes Santo de periodo vacacional, quincena, en fin, con un clima extraordinario. Así que bueno, gracias por acompañarnos, ya sea por televisión o por radio en las distintas plataformas de Grupo Fórmula. Muchísimas, pero muchísimas gracias por su preferencia, su confianza. Y como también cada día le decimos, gracias a mis compañeros, todos y cada uno de ellos verdaderos profesionales de la información, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Un trabajo extraordinario, con todo y sean días de asueto, lo que sea. Aquí estamos para cumplir con nuestro deber de informar y con el gusto de hacerlo. Porque créame usted que nos encanta nuestro trabajo y lo hacemos no importa sean vacaciones o no sean vacaciones. Cumplimos con esta maravillosa misión de informarle aquí en todas las noticias y todas las voces con José Cárdenas. En un día importante para la religión católica a nivel mundial. Hemos podido ver imágenes de la conmemoración de la Pasión de Cristo en distintas partes del mundo. Le voy a tener el reporte de algunos de estos lugares, pero las procesiones extraordinarias que se llevan a cabo en España, en Filipinas, México, por supuesto, Estados Unidos, Croacia, hay muchos países de religión católica que el día de hoy lo celebran a todo lo que da o lo conmemoran más bien a todo lo que da, y la verdad es que sí vale la pena comentárselo. Y entre todas estas conmemoraciones, pues una de las más importantes, en nuestro país de entrada la más importante junto con Taxco, yo creo, pero esta, ya se lo decía yo el día de ayer, es inclusive patrimonio intangible de la humanidad, y me refiero a la Pasión de Cristo en Iztapalapa, que desde ayer arranca con una gran producción, un gran evento que reúne a por lo menos 1 millón de personas. Y yo me preguntaba hoy, bueno, lo que cuesta todo esto, el vestuario, la escenografía, todo lo que se le invierte en Iztapalapa, pero claro, tiene al final un resultado muy optimista y muy positivo al reunir a tantas personas del país entero y de otros lugares donde nos visitan. Bueno, a las 3 de la tarde, es decir, hace 3 horas, como usted sabe, se escenificó la crucifixión de Jesús, y antes el lavapiés, el Vía Crucis, etcétera, el juicio, todo lo que marcan las Sagradas Escrituras acerca de lo que Jesús vivió en aquellos días. Y ahí en Iztapalapa está mi compañero Enrique Hernández, que tiene los detalles de cómo se ha vivido esta jornada. Enrique, con el gusto de siempre, señor, por favor, adelante. Igualmente, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, está concluyendo una conferencia de prensa que encabeza la alcaldesa aquí en Iztapalapa, Clara Marina Brugada, quien dio parte de esta situación, de cómo se comportó la gente, cómo se llevó a cabo esta 179 representación de Semana Santa aquí en esta alcaldía. Y bueno, vaya que después de 2 años de que se llevó pues de forma confinada y muchos eventos cerrados, en esta ocasión, imagínate, pues la participación fue de 1.5 millones de personas quienes acudieron aquí en Iztapalapa a presenciar esta escenificación en Semana Santa. Pues afortunadamente la presencia policial fue importante, 1.500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes estuvieron a cargo pues resguardar y garantizar la seguridad de las personas que asistieron a este punto. Hay que destacar también el comportamiento de las familias iztapalapenses, que bueno, vaya, aquí se escucha un aplauso porque hay satisfacción por el desarrollo y organización de este gran evento, y que bueno, ya falta muy poco para que sea reconocido por la UNESCO como bueno, con un gran valor humano esta escenificación en Semana Santa. Vamos a escuchar a Clara Marina Brugada, que da el saldo de esta jornada de Semana Santa este Viernes Santo. Vamos a escucharla. Nos da mucho gusto informarles que tenemos saldo blanco. La representación se ha realizado en paz, con seguridad y sin ningún incidente grave. Bueno, pues ahí están las palabras. Afortunadamente ella se siente satisfecha porque contó con también la presencia de la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, que bueno, pues llegó en calidad de ciudadana, dice, bueno, pero con el aparato del gobierno de la Ciudad de México. Hay que destacar que hasta el momento el saldo es de 390 personas que recibieron atención médica, mientras que la Secretaría de Salud a nivel Ciudad de México reporta que ellos dieron 3,000 atenciones médicas, personas que se sienten un poco mal, con algunas fisuras, con algunas ampollas en los pies, y bueno, sin duda alguna un saldo blanco que afortunadamente
pues no hubo más, únicamente son 8 negocios que violaron la ley seca. Bueno, pero no pasó a más, José Luis, el reporte que les tengo. Muy bien, muy bueno, pues Enrique, muchas gracias, porque hay que sumarle a esto otras atracciones que tuvieron lugar ahí en Iztapalapa. Las personas que visitaron, como bien comentas tú, poco más de 1.3 millones de personas que disfrutaron de unos días extraordinarios ahí en Iztapalapa, ¿no? Sin duda alguna, porque también hubo mucho visitante extranjero que también estuvo caminando por calles de Iztapalapa y que disfrutó no solamente de esta significación de Semana Santa, sino que también algunos niños que estaban bailando, que estaban haciendo algunas tablas gimnásticas, cosa que llamó la atención de los turistas extranjeros. Muy bien. Te mando un fuerte abrazo, Enrique. Muchas gracias por este enlace. Igualmente, buenas tardes. Así las cosas allá en Iztapalapa. Por cierto, como bien comentaba Enrique, estuvo ahí presente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, como ella dijo, como ciudadana, participando en esta escenificación número 179, sentada al lado de la propia alcaldesa Clara Brugada. Raquel Flores estuvo cerca y nos platica cómo se dio esta visita de Claudia Sheinbaum a la escenificación. Adelante, Raquel. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como lo había anunciado, acudió este Viernes Santo a la representación número 79 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, siendo la primera ocasión que un mandatario de la Ciudad de México acude a este acto. En días previos, la propia jefa de gobierno, en coordinación con la alcaldesa Clara Brugada, anunciaron la presencia de la jefa de gobierno a este importante evento en la ciudad y en el propio país. Esto fue en la Macroplaza. Poco después de las 3:30 de la tarde, arribó la jefa de gobierno de la Ciudad de México junto con la alcaldesa Clara Brugada. Se sentó en primera fila en un espacio reservado no solo para ella, sino para otros invitados y personas que pudieron ingresar a este sitio para observar la representación justamente de Cristo. Le tocó apreciar a Poncio Pilatos al momento en el que estaban enjuiciando a Jesucristo y después los azotes. En este espacio, la jefa de gobierno recibió de manos de algunos de los actores de esta representación una corona de espinas, la cual la entregaron en una caja como recuerdo justamente de su visita, de su primera visita como jefa de gobierno a esta representación, aunque ella nos comentó que ya había acudido, pero hacía 20 años atrás, cuando no tenía este cargo, y lo hizo como cualquier ciudadana, incluso el día de hoy, para poder estar en esto que dijo es un festejo del pueblo, es una fiesta de los ciudadanos. Vamos a escuchar lo que dijo a los micrófonos de Grupo Fórmula la jefa de gobierno junto con la alcaldesa Clara Brugada. Bien, pues aquí celebrando con Iztapalapa, con el pueblo de Iztapalapa. ¿Había acudido alguna? Había acudido hace ya mucho tiempo, yo creo que unos 20 años, a una representación. No había estado, ahora voy a estar en la crucifixión. Y es pues en realidad un patrimonio cultural de nuestra ciudad, más allá de lo religioso, que evidentemente tiene que haber separación entre el gobierno y la religión. Es una fiesta popular y como tal pues venimos a esta representación. ¿Va a caminar rumbo al cerro? ¿Llega directo para verla? Vamos a llegar directo a la crucifixión, ahí vamos a estar. ¿La afluencia ahorita que le reportan de gente? Sí, hace 2 horas teníamos alrededor de 120,000 personas. Ahorita checamos el último corte, pero ya en los 3 kilómetros ya está lleno de gente. Doctora, ¿volvería a esta representación? ¿El siguiente año regresaría? ¿Le gustó? Pues sí, ya vamos a ver, pero sí, por supuesto que sí. Es cariño a Iztapalapa, a su pueblo, y es en realidad una fiesta de la ciudad. Muchas gracias. Así las palabras. Sí, pues no solamente es lo cultural, lo económico, sino también las tradiciones. Es muy importante vivir en familia, recuperar nuestras tradiciones familiares, culturales, históricas de nuestros pueblos. Es fundamental para la ciudad esta recuperación y esta vivencia en comunidad. Gracias. Gracias, doctora. Así las palabras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y sí, José Luis, poco después de esta entrevista que hicimos a la jefa de gobierno, subió al cerro donde presenció la crucifixión de Jesucristo. Ahí esperó antes de que llegara, porque hay que recordar que el camino de Jesucristo cargando la cruz, pues tuvo 3 caídas, después en los encuentros con los feligreses. La jefa de gobierno se sentó en otras gradas junto a una paletería. Ahí disfrutó de una paleta fría porque el calor estaba todo lo que da. 28 grados se registraban en ese momento, José Luis. Ella en todo momento estuvo con su sombrero, ese sombrero que obsequiaron en la alcaldía, que fue como distintivo
distintivo de esta representación. Y bueno, ya en el momento en el que llegó Jesucristo, poco después, algunos feligreses, pero también los nazarenos se acercaron para tomarse la fotografía con la mandataria local. Llamó la atención su presencia, por supuesto, y al término de esta fotografía, la jefa de gobierno ya tomó camino de regreso. Todavía no concluía la representación, pero ella caminó nuevamente donde se encontraban otros nazarenos que cargaron cruces, y ahí platicó con ellos espacio de unos minutos para preguntarles pues cómo la elaboraron, cuánto era el peso, de qué estaba hecha. Es decir, estuvo conviviendo un poco de tiempo con las personas, parte de los que estuvieron en esta representación, para después abordar pues una camioneta que la llevó junto con otros funcionarios invitados, entre ellos el representante de la UNESCO en México, porque bueno, esta representación es un patrimonio cultural intangible y muy reconocido a nivel internacional. Así la participación o la visita de la jefa de gobierno en esta representación, la primera ocasión, repito, que viene un gobernante de la Ciudad de México, lo cual, pues sí, llamó mucho la atención, José Luis. Muy bien, Raquel, muy completo tu reporte, te lo agradezco mucho. Gracias, buenas tardes. Muy buena tarde, ahí tiene usted entonces la presencia de la doctora Sheinbaum en Iztapalapa, en esta conmemoración 179, la significación 179 de la Pasión de Cristo, el Cristo de Iztapalapa, que bueno, pues 2 años pasaron, imagínese usted, 2 años de pandemia donde sí se llevó a cabo, pero la de recordar sin público, sin gente, usted nada más los podía ver a través de redes sociales, y después de 2 años Iztapalapa volvió a recibir a cuanto menos 1,5 millones de visitantes. Esto genera muchísimo, Deje usted además las personas que tienen la oportunidad de vivir esta gran experiencia, sino también reactivar la economía, los negocios, restaurantes, tiendas, etcétera. Para Iztapalapa es un momento importantísimo estos 3 días de la Semana Santa, justamente en este sentido. La verdad, bueno, pues muy bien, que además el saldo hasta ahorita, estamos esperando tener un enlace con el responsable de seguridad pública de la alcaldía, el coordinador, pero el reporte que tenemos de primera mano es saldo blanco, no hay ningún problema. Seguramente algunos golpes de calor, porque sí, como bien comentaba Raquel en su reporte, muchísimo calor, alrededor de por lo menos 28 grados. Y bueno, pues ya sabe usted, cuando hay tantas personas, bueno, pues es muy difícil que la gente pueda mantener la sana distancia y por supuesto cuidarse con el tema del calor. Entonces, bueno, pues mire, estamos esperando tener un enlace con el maestro Pablo Tapia, que estuvo con nosotros ayer. Pero bueno, mientras tanto, mientras lo intentamos y a ver si lo logramos, déjeme comentarle, ya vio usted la imagen, vaya evento también en Roma. El Papa Francisco encabezó el Via Crucis, ahí donde usted lo está viendo las personas que nos acompañan por Telefórmula, en el Coliseo de Roma. Bellísimo lugar, una explanada fantástica, pletórica, llena de personas, lo que tampoco habíamos visto los 2 años anteriores. Yo recuerdo perfectamente al Papa en la Plaza de San Pedro oficiando la misa, solo, lo que nunca se había visto, y ahora sí, con muchísima gente. Hay un dato interesante, el Papa no se pudo hincar en toda la ceremonia por los problemas de rodilla que aqueja desde hace unos meses, pero bueno, una gran celebración, un gran evento, una gran conmemoración, el Via Crucis allá en el Vaticano y en el Coliseo de Roma. Así se vivió. Después de 2 años de confinamientos y restricciones a causa de la pandemia del coronavirus, este año 2022 regresaron las conmemoraciones, ceremonias y misas presenciales de Semana Santa. Uno de los lugares principales de estas conmemoraciones es el Vaticano, donde el Papa Francisco presidió hoy la liturgia de la Pasión de Nuestro Señor durante este Viernes Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad. En la oración, el Papa ante los fieles católicos elevó un mensaje de petición para los pueblos que sufren las atrocidades de las guerras, en alusión al conflicto bélico que inició Rusia contra Ucrania el pasado 24 de febrero y que aún no cesa. Dios misericordioso y fuerte, que aniquila las guerras y derribas a los soberbios, aleja lo antes posible de la humanidad el horror y las lágrimas, para que todos seamos llamados verdaderamente tus hijos. El sábado santo, el Papa Francisco presidirá la vigilia de Pascua, en la que se espera la resurrección
Pasión de Cristo, bautizando y confirmando a algunos adultos, y al día siguiente se llegará a la Pascua, cuando impartirá la tradicional bendición de Roma hacia el mundo. Un acto que el Papa, asomado a la logia central de la Basílica Vaticana, aprovecha para repasar los principales conflictos y tensiones del planeta. Así se vivió allá en el Vaticano, en Roma, y como en este lugar, súmele usted España, las grandes procesiones, Jerusalén, donde por cierto, mientras unos conmemoraban la Pasión de Cristo dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, donde se encuentra todo el Vía Crucis, afuera se estaban dando con todo palestinos e israelíes, por lo menos 150 palestinos lesionados por los golpes contra el ejército israelí, lo que pasa muy común ahí, seguramente en la puerta de Madagascar, en la mera entrada a la ciudad vieja de Jerusalén. Filipinas, con las procesiones de Filipinas, las personas que se flagelan, en fin, muy vistoso, una conmemoración que además es mucho más representativa debido a los 2 años de pandemia que vivimos y que no se pudo. Bueno, oiga, vaya calor. 28 grados por lo menos en Iztapalapa, y ahorita que son las 6 de la tarde, pues andamos rondando, yo le puedo asegurar, por lo menos los 25 grados. Muy caluroso el día, y qué va a pasar en las siguientes horas. Le agradezco muchísimo, como cada día, al ingeniero Alberto Hernández Sunzón, que nos dé el reporte detallado. Ingeniero, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? Gusto en saludarte, muy buenas tardes. Incremento la temperatura para este fin de semana con actividad de chubascos y llovinas aisladas debido al impulso de corrientes verticales en sectores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Valle de México, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Para la Ciudad de México, de 30 a 31 grados centígrados de temperatura máxima, Monterrey de 36 a 37, Veracruz 34 grados, Mérida 37, Los Cabos 33 grados, Acapulco y Cancún con 31 grados centígrados, Puerto Vallarta y Mazatlán 29 y Manzanillo 28 grados centígrados. José Luis, muy buenas tardes. Muchas gracias Alberto, un fuerte abrazo. Así las condiciones del clima. Y mire, mañana sábado de gloria, lo que marcaba la tradición con todo y el calor que vaya a hacer. Yo le recomiendo que no se aviente agua, no se mojen, no estén con globos llenos de agua aventándoselo a los vecinos, porque hay multas. Hay multas que pueden ir de los 1,000 hasta los 4,000 pesos, lo pueden llevar detenido unas cuantas horas o le pueden imponer trabajo social para pagar el daño que se ocasiona al tirar agua. Entonces, no gaste el agua. Hay que respetar este tema, porque aquí tenemos mucho calor y en contraste, vean lo que se está viendo en Sudáfrica. Fuertísimas inundaciones y aquí le tengo el reporte. La magnitud de las trágicas inundaciones que azotaron el este de Sudáfrica a principios de semana ha aflorado en toda su crudeza. El número oficial de víctimas ha aumentado este viernes a casi 400 muertos, al menos 55 desaparecidos y más de 40,000 desplazados. Más de 4,000 soldados y policías participan en las labores de búsqueda. La peor parte se la ha llevado la región de Durban. Como podemos ver en estas imágenes de satélite, muchas infraestructuras se han deteriorado. Mientras miles de personas hacen largas colas para conseguir agua potable, los funcionarios municipales y los voluntarios intentan limpiar las playas de todos los escombros que han dejado las inundaciones. Las autoridades están en alerta máxima, ya que se esperan más lluvias en la región. Así las cosas allá en Sudáfrica con las inundaciones. Y bueno, mire, vamos previendo, porque ya sabe usted que después de la temporada de calor aquí en México, en nuestro país, que viene siendo este mes de abril y poquito más de mayo, vienen las fuertes lluvias y ojalá y no nos vaya tan mal como en años anteriores. Bueno, vamos a una pausa. Le tengo todos los detalles de lo que se prevé para este domingo en la votación ahí en la Cámara de Diputados por la reforma eléctrica. No le cambie, volvemos. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Ya estamos aquí de regreso con usted. Bueno, está previsto, y según esto así se va a cumplir, este domingo se va a llevar a cabo la votación por esta reforma eléctrica, la propuesta de reforma eléctrica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Se pospuso, recuerde usted que iba a ser a principios de esta semana, se pasó para el domingo, y esto ha provocado, por un lado,
digamos, desconfianza de los de la oposición, de algunos miembros de la oposición, porque aseguran que lo está haciendo Morena para ganar tiempo, para hacer negociaciones en lo oscurito y convencer a varios diputados, dicen de preferencia del PRI, para que voten a favor de la reforma eléctrica. Los priistas dicen todo lo contrario, que no van a dar su brazo a torcer. Solamente un diputado dio su brazo a torcer y los demás siguen firmes en su convicción de votar en contra de la propuesta del presidente de la República. Necesita Morena 57 votos que se sumen a Morena, PT y Partido Verde para tener la mayoría. De estos 57 resta usted uno, que fue el que ya dijo que sí va a un priista, que dijo que se va a ir del lado de Morena. Faltan 56. Bueno, hoy dijo el diputado Cuadri que hay otros 11 que dicen que van a votar a favor de la propuesta del presidente. No dijo ni quiénes, ni de qué partido, pero según esto que habría otros 11 dispuestos a inclinarse. Ahora bien, como le digo, está programado para el domingo, pero ya empiezan a salir versiones de que se podría volver a posponer. Y según la oposición, lo está haciendo Morena justamente para ganar todavía más días y seguir cabildeando o seguir negociando, pues con diputados, le reitero, según dicen, del PRI, pues para convencerlos y se sumen a la propuesta del presidente López Obrador y lograr la mayoría, entonces pase esta propuesta. Sin embargo, mire, en un momentito vamos a platicar con la diputada Lorena Piñón, que ella es diputada federal del PRI. Yo tuve la oportunidad de platicar con ella hoy al mediodía y me asegura que no va el PRI no va a ceder y que, bueno, pues siguen firmes en su postura de estar en contra de la propuesta. Como le digo, se lleva a cabo el domingo, iba a ser desde principios de semana. Hubo algunos diputados que planearon dormir en la Cámara de Diputados porque ya hay un grupo de manifestantes que están bloqueando una de las entradas de la Cámara de Diputados. Hasta ahorita, según un reporte, no llegan ni a 100, pero esperan tener para el domingo unos 5,000. Y esto bloquearía el ingreso de los diputados. Maru Rojas está por aquí y la vamos a tener en un momentito más a Maru Rojas. Pero mientras tanto, déjeme comentarle que Sara Pablo ha tenido la oportunidad de platicar con varios políticos y nos va a dar a conocer la postura de estos políticos sobre la posibilidad de que se lleve a cabo esta votación el domingo. Sara, cuéntanos, adelante. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes. Ya desde la Presidencia de la República, por supuesto, siguen de cerca este proceso legislativo de la reforma eléctrica y ante la discusión de la iniciativa el próximo domingo, esto en la Cámara de Diputados, hoy el vocero presidencial Jesús Ramírez señaló que la ciudadanía estará atenta de quienes van a votar en favor de la soberanía nacional y quienes defenderán los intereses de las empresas transnacionales. En su cuenta de Twitter, el vocero escribió: "La patria es primero", y bueno, pues de hecho, el propio presidente López Obrador ha señalado en varias ocasiones en la conferencia mañanera que en ese mismo espacio va a exhibir el voto de los legisladores para que los ciudadanos se enteren de cómo actuó cada uno de los representantes populares, porque desde el gobierno mexicano, bueno, pues se sostiene que votar en contra de la iniciativa de reforma eléctrica es votar en contra de los intereses de la nación, ya que con ello el presidente dice que va a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y también se permitirá mantener estables los precios de la electricidad y que no ocurra pues una subida de precios realmente alarmante como ocurre ahora en algunos países de Europa. El presidente ha dicho pues van a ver de qué lado están, si están del lado de los intereses nacionales o de las empresas privadas, y bueno, pues esto por supuesto podría ocurrir en los próximos días, que se exhiba ahí a los diputados en la conferencia mañanera para ver cuál fue el sentido de su voto el próximo domingo si se concreta esta votación. Como bien dices, Sara, si se concreta, ¿no? Porque ya empieza a haber voces de que se podía posponer nuevamente, ¿verdad? Sí, ya hay algunas voces que hablan de que podría posponerse. El presidente López Obrador pues ya en varias ocasiones decía que en el mes de abril se iba a llevar a cabo esta votación.
y bueno, pues la última noticia, digamos, formal que tenemos es que será el próximo domingo. Veremos si esto ocurre, esto pues en medio de concluir la Semana Santa, porque bueno, pues se termina y ya el domingo el presidente de hecho regresa a la Ciudad de México después de pasar los días de asueto en Palenque, Chiapas, para estar de cerca de estas negociaciones, seguramente pues informado por los legisladores en todo momento, y estar de cerca para ver cómo votan esta iniciativa. Pues recordemos también ya ha señalado que tiene ya lista, que tiene ya firmada una iniciativa de reforma legal a la ley minera. En todo caso, que no se apruebe esta iniciativa de reforma constitucional, pues él va a enviarla de inmediato. Dijo que si el domingo la rechazaban, o sea, una vez que concluya la votación, al día siguiente él va a enviar otra propuesta para reformar la ley minera y proteger el litio, dice, porque este es un asunto que también le preocupa, dijo, y que quede en manos de la nación, que solamente el Estado mexicano lo pueda explotar. Muy bien, Sara, te lo agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, Sara Pablo. Ahí tiene usted la postura del presidente con esta advertencia. Aquellos que voten en contra los voy a balconear en la mañanera. Vamos a ver qué pasa. Le decía yo de los manifestantes, del ambiente que hay alrededor de la Cámara de Diputados y de lo que se espera para, según dicen, bloquear la entrada, la llegada de los diputados a la votación. Maru Rojas está ahí y nos lo platica. Maru, adelante. José Luis, hasta este momento los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro lucen limpios y vacíos, al menos este Viernes Santo, que amaneció, eso sí, con rejas, todos los accesos cerrados, propio de día inhábil al interior del recinto parlamentario. Pero afuera, un costado de la entrada del personal por la calle Zapata, pasaron la noche 10 integrantes con su líder, fundador del Frente Nacional Obradorista, Armando Monter. Nos asegura no recibe línea ni patrocinio de nadie, que la sociedad se organiza solita, que la iniciativa eléctrica del presidente la tienen que apoyar porque están informados incluso hasta de los cabilderos, así lo dijo. No fue un cabildero nada más italiano, aquí había presencia de varios cabilderos y nosotros queremos que se nos explique como por qué esos extranjeros tienen que sentarse en una curul, en este recinto tan importante que para nosotros es un recinto sagrado, ya que se toman decisiones muy importantes para México, a donde nuestra Constitución, en su artículo 33 constitucional, dice que no puede haber injerencia de extranjeros en asuntos internos de la nación. Entonces, que nos expliquen quién metió a ese cabildero en específico, o a esos cabilderos, cuál era el propósito, qué hacía ahí, queremos saber. PRI-PAN-PRD ya han explicado que es un asesor en materia energética que participó en los foros del Parlamento Abierto, pero también nos dice este líder del movimiento nacional obradorista que los estados que más apoyo ya están enviando, que ya vienen en camino: Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, llegarán entre la noche de mañana y la mañana del domingo, pero el grueso del contingente podría unirse con el Sindicato Mexicano de Electricistas y juntar hasta 5,000 almas afuera de San Lázaro el domingo, así lo dijo. Yo creo que aquí no va a haber menos de 5,000 personas el día domingo, que se va a llevar a cabo la votación para ver si se apuesta la reforma propuesta por el Ejecutivo. Vamos ahorita a ver cómo llegan de compañeros el día de hoy, pero la mayoría van a estar llegando aquí el domingo a muy tempranas horas. Va a haber gran movilización. Yo digo que va a haber no menos de 5,000 personas aquí presentes, no menos. ¿Por qué el apoyo a una iniciativa del presidente? ¿Por qué una manifestación a los que ya son gobierno? Así lo resumió. Decía por ahí el presidente en algún tiempo que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, y la verdad que la oposición de izquierda siempre ha existido. Y José Luis, tú lo anunciaste muy bien, está circulando una lista de 10 posibles nuevos traidores del PRI. Nos comunicamos con varios de los que integran esta lista y nos aseguran que es totalmente fake, que todos los priistas tienen la convicción de votar en contra, y en esto están unidos PRI, PAN, PRD. Estos tres partidos están citados para reunirse mañana antes del anochecer para pernoctar en San Lázaro, y hemos confirmado que mañana a las 8 de la noche tendrán la plenaria previa los morenistas. Mi pregunta es si Morena, PRD
PT, PAN y PRI van a estar ahí, pues de una vez sesionemos. Ahí van a estar todos los partidos un día antes, una noche antes del supuesto inicio de esta, pero también comienza el rumor de que los morenistas se reunirían a esta plenaria previa para acordar, solicitar a la Junta de Coordinación Política un nuevo aplazamiento. Y este nuevo aplazamiento, pues Morena tiene el voto ponderado, lo podrían lograr citando a la Junta de Coordinación Política, aunque recordarás, en este mismo espacio te informé que hay un documento firmado en la mesa directiva donde no habría más sorpresas y ya se tendría que sesionar el domingo. Vamos a estar pendientes. Vamos a estar pendientes, como bien dices, Maru. Te lo agradezco muchísimo, muy completo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Maru Rojas. Ahí tienes el reporte completito. 5,000 personas podrían llegar. Y según Gabriel Cuadri, el diputado Gabriel Cuadri, habría otros 10, 11 diputados priistas que ya, bueno, no dijo de qué partido, pero dijo, ya tienen 11 votos más Morena a favor de todo esto. Vamos a ver si es cierto. Y todo el mundo dice que son los priistas, pero ahorita se lo voy a aclarar, ¿eh? No le cambie porque va a ver quién nos va a aclarar este tema. El PRI, asegura el señor Rubén Moreira, que es el coordinador de la bancada, es opositor claro a la reforma eléctrica, dijo él. Y los diputados priistas que falten sin causa justificada o voten a favor de la iniciativa presidencial el domingo estarán desacatando el mandato del Consejo Político Nacional del partido. Rubén Moreira subrayó que él y sus correligionarios tomarán todas las previsiones para que ningún bloqueo les impida estar el domingo en el Palacio de San Lázaro para votar contra la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal. Y le agradezco nuevamente que esté con usted y con nosotros en la línea telefónica la diputada federal del PRI, Lorena Piñón. Yo tuve oportunidad de platicar con ella este mediodía y fue muy enfática conmigo, me lo dijo al mediodía. Seguimos firmes en el PRI de que no vamos a ir a favor de esta propuesta. Y bueno, quería que estuviera también aquí con nosotros. ¿Cómo está, diputada? Qué gusto saludarla nuevamente. Hola, José Luis, muchas gracias nuevamente. Un saludo a todos tus radioescuchas. Yo quiero decirte que a mí me molesta tanto las especulaciones y sobre todo, a ver, en mi pueblo cuando tenemos más que cuando tenemos los pelos de la burra en la mano es cuando hablamos y decimos las cosas de frente como debe de ser. No, se me hace algo inmaduro, algo bastante infantil, que aporta, lo único que hace es aportar a la división. Los comentarios del señor Cuadri, o sea, digo, si acaso habrá un traidor, a lo mejor será él, porque ha militado en más de un partido. Pero en el caso de nosotros, los priistas, somos los 70 que estamos firmes, estamos con todo, ya listos. Aquí estamos ya en Ciudad de México, preparados para cuando nos toquen las trompetas ir rápidamente a instalarnos a la Cámara de Diputados. Somos 70 diputados que estamos firmes y esa rumorología yo creo que tiene que acabar porque nada más se hace daño hacia adentro. Hay gente que le gusta llamar la atención por querer dar una supuesta nota y al final de cuentas nada más quedan ahí como payasos, porque no son otra cosa, sinceramente, o sea, de verdad, o sea, eso a mí me molesta mucho, porque eso no aporta en absolutamente nada. Ya lo dijo el coordinador Rubén Moreira, los diputados del PRI tomaremos todas las previsiones para votar en contra de esta reforma eléctrica, no tenemos miedo, no nos doblan, no nos rajamos, estamos aquí ya trincherados en Ciudad de México, listos para cuando nos den la instrucción, ir a instalarnos los días que sean necesarios, José Luis, para ir a votar en contra de esta reforma que únicamente daña la economía del país. Oiga, 5,000 personas, decía la persona que tuvimos oportunidad de entrevistar allá fuera de la Cámara de Diputados de este Frente Nacional Obradorista, dice, van a llegar 5,000 a bloquear el Yo Palacio quisiera saber cómo se mueven o de dónde o quién los apoya, o sea, digo, pueden ser 5,000, 10,000, 50,000, o sea, los que sean, pero no van a cambiar el sentido de nuestro voto, no nos van a intimidar. Pero sí pueden entrar al Palacio ustedes, si hay por dónde entrar al Palacio. No me diga, yo sé que hay una estrategia, pero... No, hay muchas estrategias que no te las podré comentar, sí, claro, por lo mismo, ¿no? Por obvias razones, pero ya desde adentro, cuando estemos adentro, ahí te voy a mandar un mensajito, te voy a decir, José Luis, ya estamos aquí los 70, más aparte de los de toda la coalición, porque estoy segurísima, José Luis, puedo meter las manos al fuego por cualquiera de mis compañeros diputados de la coalición Va por México, y te puedo asegurar que ninguno ni se ha volteado ni se ha rajado, aquí estamos firmes,
y vamos a votar con todo en contra de esa reforma que únicamente afecta a la economía del país. Ya han salido varios reportajes, 17% aumentaría los recibos de luz. Imagínate, o sea, la cosa está difícil como para todavía permitir algo así, por un capricho. Yo le sugiero y le aconsejo al señor presidente que de la mejor manera retire esta iniciativa, esta propuesta. Reforma, porque esta propuesta de reforma, porque de verdad que a quienes mandó a hacer su planteamiento y a quienes mandó para mostrar la reforma llegaron todos soberbios y no le ayudaron a él en nada. Y aparte estos foros que se realizaron, no hubo un solo foro que nos dijeran. Les preguntamos una y otra vez a los expertos que nos mandó el gobierno, a todos esos expertos que nos mandó, le preguntamos una y otra vez cómo lo iban a hacer para bajar la luz, para que la luz llegara más barata. Sí. Y ¿sabes qué? Nunca contestaron, José Luis. Entonces, esos están igual entre promesas y excusas. Aquí lo único que nos queda es lo que ellos comentaron antes de llegar, que cuando ellos llegaran la gasolina iba a estar a 10 pesos. A ver, yo quisiera preguntar a todos los que nos escuchan en cuánto está la gasolina. Oiga, diputada, así ellos son mitómanos por naturaleza. Oiga, diputada, hay quien se preocupa de que se posponga otra vez la votación, pase un día después, varios días después del domingo, para tener más tiempo de negociar, cabildear. Y otro dato, hasta con advertencias de que la Unidad de Inteligencia Financiera puede intervenir para convencer a diputados de, oye, si no votas por la reforma, pues ahí te vamos a hacer una revisión. ¿Nada de esto influye? Le quiero preguntar dos cosas. A ninguno de los diputados nos van a estar amedrentando. Todos los diputados estamos firmes. Aquí yo te quiero decir una cosa, tardaron una semana para convencer a uno, les faltan 56 votos. Entonces yo creo que de aquí a como mayo, junio del 2023, como convencen ellos, yo creo que ya estarán convenciendo, ¿no? O 24, sí. No sé. O sea, realmente es un tema muy triste que se combinó la soberbia con la ignorancia y el resultado es este. No sabe cuánto le agradezco que me tome la llamada. Le mando un fuerte abrazo y vamos a estar pendientes de que nos vaya avisando cómo van las cosas, ¿no? Siempre es un honor platicar contigo. Un abrazo a todos los radioescuchas. Gracias, José. Muchísimas gracias, diputada. La diputada Lorena Piñón Rivera. Ahí lo tiene usted, la postura de los priistas, en voz de Lorena Piñón. Bueno, pues ya sabe usted, hoy es viernes y ya está con nosotros el señor Carlos Marín, a quien saludo con muchísimo gusto. Mi querido señor Marín, siempre es un gusto. José Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Creo que el tema es tan importante que a ver si no te cae eso que le llaman la guillotina, y si quieres, pues si vas a mandar un corte de una vez, manda, y yo aquí con mucho gusto me espero. No, cuéntanos, señor Marín. A ver, está el tema durísimo, se pospone o no se pospone, y los periodistas dicen, de aquí no nos movemos y no vamos a votar a favor de la reforma. Bueno, antes que nada, déjame decirte, José Luis, a ti, a todos tus compañeros, a Pepe Cárdenas, a Jaime Azcárraga, caray, yo les mando de veras un sincero pésame por el fallecimiento de don Rogerio. Creo que no sobra hacer notar que impuso en la radio la libertad sin restricciones, y pues no puedo dejar de mencionarlo. Ahora, ya entrando al tema, pues son días que apestan a traición, en particular por este cuate, ya ves, hijo de tigre pintito, este cuate que por desgracia se llama como yo, Carlos Aiza, hijo de otro traidor, el exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, que recibió pues el gran soborno de que le van a pagar en dólares como embajador en la República Dominicana, y el hijo, que no sabe que los hijos no tienen por qué heredar las deudas de sus padres, pues también traiciona a su partido, en este caso el PRI, y se apresura a mover el abanico, traicionando el acuerdo de su partido y de la alianza opositora. Pero mira, esto de
de la traición en la política se da también en organizaciones civiles y en organizaciones religiosas. Me llamó mucho la atención que la jefa de gobierno y la alcaldesa en Iztapalapa participaran en la celebración que se hace allá de la Pasión de Cristo, allá en Iztapalapa, porque pues la política no tiene por qué ensuciar lo que dice defender Claudia Sheinbaum, que son las tradiciones populares. No es tradición popular embarrar de política los actos, digamos, de fe. Me pareció tan grotesca su asistencia, sobre todo no siendo ella católica ni cristiana. Ni de Iztapalapa, ¿no? Ni de Iztapalapa. Bueno, pero a lo mejor la alcaldesa de Iztapalapa ya tiene planes futuros en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Y la están apuntalando. y usan los sentimientos del pueblo que dicen representar. Me pareció tan grotesca la asistencia de estas dos políticas, como si, imagínate, un presidente de la República fuera a ensuciar la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre para capitalizar algo tan íntimo como es la fe religiosa. En el caso de Claudia, bueno, sabemos que todo indica que es de profesión judía, profesión de fe, y qué bueno. En el caso de López Obrador, él es de la Iglesia cristiana, no tiene nada que ver con el catolicismo y menos con el guadalupanismo. Uh-huh. Pero, el problema sigue siendo de la facilidad con que se les da a muchos traicionar convicciones políticas. Hay que recordar que se supone que el de México, el mexicano es un estado laico, y luego este muchacho diputado del PRI, yo no sé qué haya hecho en la vida, pero no le gustaron las actividades productivas, como tampoco a su papá, se dedicó a la grilla, y mira con qué facilidad chaquetea, y me asombra mucho el borrego, que al parecer es un borrego que soltó Cuadri, con que sí, con esto de los haya 11, más diputados, sí. Porque como bien te decía la diputada, pues si no tienen ya no se diga los pelos de la burra, sino la burra misma, pues para qué, digamos, hociquear un tema tan delicado que tiene que ver con si el Congreso aprueba o no pues el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad como un monopolio. Sí. Todos los monopolios son una desgracia, públicos y privados. Y algo que no se informa suficientemente es que en la resolución de la Suprema Corte fueron 8 los ministros que señalaron puntos que van contra la Constitución, es decir, bajo cualquier hipótesis, la ley es esencialmente inconstitucional. Entonces este juego y la presión tumultuaria, bandillera de cercar el Congreso para que los legisladores no hagan pues para espantarlos, ¿no? Claro, me parece un juego sucio que se da, repito, en una atmósfera de traición como la que se celebró en Iztapalapa, recordando a Judas, y que por cierto en un referéndum, más de cuenta como la consulta de la semana pasada, pues la turba eligió al malandrín Barrabás por encima de Jesús. Entonces estos juegos sucios de la política, la verdad, lo que hacen es enturbiar estos días que debieran ser cuando menos de descanso. A ver cómo nos va el domingo, querido Carlos, a ver qué pasa el domingo. Pues viene la votación, la gallera. Muy bien, José Luis. Querido Carlos, un fuerte abrazo, excelente viernes y gracias por estar con nosotros. Desde luego, gracias.
Gracias a ti. Muchas gracias, Carlos Marín. Los demonios andan sueltos. Corte, volvemos. Oiga, también los empresarios, tanto pequeña y mediana empresa, se han sumado a este tema de la revocación de mandato que, como le hemos venido comentando, de la reforma eléctrica, que, como le he comentado, va a votación este domingo. Bueno, ya está en puerta, si es que no se pospone. Y déjame le cuento que los dueños de tiendas, de abarrotes, de cremerías, carnicerías, pollerías, inclusive de venta de pescado, las tortillerías, las herrerías, papelerías, heladerías, entre otros, ya le demandaron a los legisladores rechazar la iniciativa presidencial porque consideran que necesitan tarifas bajas y servicio de calidad. El presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio, de nombre Gerardo López Becerra, manifestó que los comercios pequeños demandan un sistema eléctrico sin cambios de voltaje, intermitencias o apagones que provoquen pérdidas millonarias. Lamentó que la Comisión Federal de Electricidad actuara con indolencia durante la pandemia del COVID-19 y aplicara la política primero paga y luego aclara. Recuerde usted, y luego se ha dicho en todos los espacios cuando empezó la pandemia, a diferencia de otros países donde sí se brindó apoyo a los comerciantes, bueno, aquí les cobraron la luz y el que no pagara, se la cortaron. Así de fácil, ¿no? Bueno, pues ahora dijeron, oigan, tengan un poquito más de piedad. Y consideran los empresarios que le acabo de comentar que si pasa la reforma eléctrica no se van a ver beneficiados. La duda de muchos es si la CFE va a tener la posibilidad, la capacidad de generar todo lo que se le va a exigir. Se quedará con el 56% de la producción de energía del país. ¿Podrá la CFE o no con este paquete si es que pasa esta reforma eléctrica? En la línea telefónica está Carlos Bautista, especialista en comercio y derecho energético de la Universidad La Salle. ¿Cómo estamos, Carlos? Qué gusto saludarte, muy buen día. Bien, muy bien, gracias por la invitación. Y muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Tiene la CFE la capacidad para generar esta exigencia, el 56% de la energía, en caso de que se apruebe la reforma eléctrica propuesta por el presidente de la República? Actualmente estaría el límite de su capacidad. Vamos a llegar a encontrar que desde los años 90 se dio la figura del autoabastecimiento, el cual permitió precisamente que particulares generaran energía eléctrica para ellos mismos y que no le llegan a pedir a la propia CFE. Sin embargo, con lo que fue la propia reforma energética 2013-2014, entraron prácticamente muchos particulares, la mayor parte de ellos por parte de extranjeros. Y el problema, porque la CFE se acostumbró que tenía competencia y por lo tanto ya no llegó a generar mayor energía eléctrica. Ahora, Carlos, estuvo aquí representantes de los Estados Unidos pidiéndole a México el tema de las energías limpias, apostarle por energías renovables. ¿Tiene la CFE la capacidad para generar energías limpias? Actualmente no, por la siguiente razón. Vamos a llegar a encontrar que la CFE llega a generar energía eléctrica por varias formas. Una de ellas es precisamente las carboeléctricas, en la cual se quema carbón para generar energía eléctrica. Las termoeléctricas, que queman gas natural, gas LP, para generar esta energía eléctrica. Por lo tanto, no son energías completamente limpias. Claro. Ahora el presidente ha apostado mucho por el tema del litio y no somos grandes productores de litio, se necesita mucho dinero y muchos años para conseguirlo, pero tenemos la tecnología en caso de que esto se apruebe, porque él dijo, bueno, no me aprueba mi reforma eléctrica, pero me voy a ir con una ley minera y donde el litio va a ser nacionalizado. Esto realmente es para preocuparnos, para sentirnos bien, porque el gobierno vaya a manejar un mineral donde todavía no tenemos la posibilidad de explotarlo como otros países. Prácticamente lo que quiere hacer es apartarlo, no llegar a permitir que extranjeros ni nacionales, en este caso particulares, lleguen a explotarlo. El problema viene cuando el propio Estado tampoco tiene esa capacidad. Por lo tanto, esa riqueza se va a quedar prácticamente igual, ahí guardada, no sé durante cuántos años. Ahí está, una muy buena respuesta, Carlos, con esto que ha generado tanto ruido en estos últimos días. Entonces, ¿cuál es tu visión sobre lo que pueda suceder el domingo, si pasa la reforma eléctrica o no? Para el ciudadano de a pie, ¿nos conviene o no nos conviene la propuesta del presidente López Obrador o quedarnos como estamos? El problema es que a mediano y largo plazo no nos conviene por la siguiente razón. Cuando hay varios proveedores de un bien o servicio,
hay competencia y hace que tengamos mejores precios. Pero en el momento que llegue a haber un solo proveedor de un mismo servicio, prácticamente da el precio que quiere. Ese es el detalle, que la CFE podría subir la tarifa poco a poco y al no tener competencia, no habría nadie más que pudiera comprarlo. Entonces, vamos a llegar a encontrar que pues, nos llegue a perjudicar a mediano y largo plazo. Pues ahí está el tema. Querido Carlos, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por este enlace. Gracias a Control por la invitación. Muchísimas gracias. Es Carlos Bautista, especialista en comercio y derecho energético de la Universidad de La Salle. Ahí tiene usted, como bien decimos aquí, todas las noticias y todas las voces. Y después del corte, el señor Rafael Cardona también nos platicará de esto. Volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Oiga, el día de ayer comentábamos lo que escribió en su cuenta de Twitter Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y aseguró que el voto en la revocación de mandato tiene carácter de obligatorio y por lo tanto quienes no votaron el domingo pueden ser sancionados. Lo dijo el de la Unidad de Inteligencia Financiera. Quise sacar esto a colación porque aquí está ya con nosotros Rafael Cardona. A ver, mi querido Rafa, hay dos temas aquí importantísimos a platicar con tu cristalazo. Esto que escribió Pablo Gómez, o sea, ya tenemos que tener miedo si no votamos. Y por el otro lado, lo que va a pasar el domingo. Pues mira, si es que pasa, creo, ¿no? Vamos a ver, maestro. Vámonos por partes, como diría. Vámonos por orden. Primero, permíteme saludar al público, reiterar al aire lo que escribí en Crónica en relación con el fallecimiento de don Rogerio. Lo recordé mucho porque en la primera edición que hizo ese periódico de los premios Crónica, el premio que se dio a la comunicación se le otorgó a don Rogerio, y yo tuve el gusto de ser el que le entregara el premio en una ceremonia que hubo en el Club de Banqueros, que estuvo muy bien, me acuerdo claramente, y bueno, siempre tuve una relación de mucho afecto y de mucho respeto con él. Bueno, pasando a los asuntos informativos de otro orden, mira, estamos viviendo momentos de grave simulación en todo lo que estamos viendo en la vida pública. Por ejemplo, lo que está diciendo Pablo Gómez es una simulación. Efectivamente, la Constitución prevé sanciones para quien incumpla con sus obligaciones ciudadanas. Pero nada más. La Constitución no es un reglamento, ni es un bando de buen gobierno, ni es un listado de multas. La Constitución establece principios generales, jurídicos, y de esos principios generales se derivan las leyes, y de las leyes se derivan los reglamentos. Entonces, en el caso del voto, el voto tiene una condición muy distinta de la que tienen otras obligaciones ciudadanas, como por ejemplo la inscripción en un registro nacional, que pues, como no sea lo que está haciendo del registro de población, pues no lo tenemos los mexicanos, no tenemos una cédula de identidad. Sí, no. Pero tenemos la obligación de registrarnos, porque la Constitución va por un lado y las leyes a veces van rezagadas. Y no todo el mundo tiene credencial del INE, que tampoco es un documento totalmente oficial como el pasaporte. Hay gente que dice no quiero tener INE. No, sí es un documento oficial porque lo expide un órgano del Estado. Pero hay gente que no lo tiene. Pero es una identidad discriminada, sí. Porque los niños no existen. Claro, según el INE, los niños no existen porque no son ciudadanos con derechos electorales y derechos políticos. Entonces, en este país todo está así. Todo está chueco, todo está a medias, todo está mal. Y Pablo Gómez, que ha sido senador y diputado y senador y que tiene una gran experiencia, solamente sale a llamar la atención. Es una bravata. Si a mí Pablo Gómez me dice cuál es el artículo de cuál ley que yo incumplí por no ir a votar,
pues entonces voy y pago mi multa, o que me metan a la cárcel, o que metan a la cárcel a 80 millones de mexicanos que no fueron a votar, claro, o que multen a 80 millones de mexicanos. Entonces es una bravata, es una torpeza, y es a lo mejor es cosa ya también un poco de la edad de Pablo, ¿no? Que ya no es un líder del 68, ya tiene muchos más de 68, entonces bueno. Pero está en un cargo, en una posición que a cualquiera le llama la atención. Bueno, que se ponga a hacer su trabajo. Su trabajo no es el de ser inspector electoral. Claro. ¿No? A mí que me revise si quiere mis cuentas, ¿no? No, están tan chiquitas que lo puede hacer en una hora. No pasa nada. Pero bueno, entonces hay otra gran bandera de engaño. El presidente de la República saca una bandera de soberanía energética y dice: si no pasa la reforma eléctrica, entonces vamos a nacionalizar el litio. Pues bueno, con la novedad de que el litio está nacionalizado desde 1917, porque la Constitución de este país dice desde 1917, y esencialmente el artículo 27 no ha cambiado, que todo aquello que esté en el subsuelo es propiedad de la nación. Claro. Si después se da una concesión para que un particular lo explote en términos de convenio con el Estado, esa es otra cosa. Pero hoy el litio es mexicano. ¿Cuánto litio tenemos? No sé, pero no tenemos mucho. Y finalmente, de lo que se está hablando con la reforma eléctrica es del servicio público de electricidad. Y el litio no sirve para... O sea, nadie puede tener litio en vez de una planta termoeléctrica, hidroeléctrica, atómica, eólica o solar. No. El litio se usa para fabricar acumuladores. Entonces, no se puede confundir la pila, el acumulador de energía, que casi siempre es energía alterna, de corriente alterna, no de corriente para los continua, coches, ¿no? Para los coches y para los teléfonos, y para los relojes inteligentes. Sí, pero no para una casa, o voy a poner mi planta de litio aquí para iluminar. Simplemente no se puede, no es para eso. Pero el presidente lo hace para exaltar el nacionalismo y tener una fortaleza mayor en la argumentación de que la reforma eléctrica es en bien de la patria y la traición a esa reforma eléctrica es en favor de las empresas extranjeras que creen que este es un país de conquista. Simplemente se ponen leyes y se obliga a los concesionarios a cumplir con las leyes. Claro. Nada más. Pero que cumplan bien y que respeten el marco jurídico nacional, que compitan en condiciones de equidad y siempre dándole preferencia, como dice la Constitución, a los productores mexicanos. O sea, si tú pones una fábrica de automóviles y tienes que competir en una licitación contra una fábrica de automóviles de Estados Unidos, tú debes tener llevar preferencia. Mano. Claro, llevas mano, ¿no? Pero eso está marcado en el tratado de todas maneras. Eso está marcado. Entonces, se están queriendo inventar muchas cosas que ya están inventadas, y se está mintiendo. Se está mintiendo, se está engañando, se están agitando banderas solamente de propaganda, como la propaganda de los afines a Morena que van a bloquear el Congreso. Pues en todo caso no lo van a bloquear, lo van a cribar. Van a poner una criba, un filtro, porque si cierran el Congreso y no entra nadie, bueno, pues no entra nadie. Pero si lo que quieren es que nada más entren los de Morena para que no tengan un quórum de oposición, entonces la responsabilidad de que eso no ocurra es del presidente de la mesa directiva. Sí, claro. Porque él, por ley, es el responsable del orden interno, de la integridad de los legisladores y del recinto legislativo. Entonces él tiene que llamar a la fuerza pública, y la fuerza pública, en vez de andar ahí sangoloteándose en el Cerro de la Estrella, tiene que impedir el bloqueo de la Cámara de Diputados.
Esa es la obligación de la fuerza pública. Entonces, a ver si García Harfuch se va a aventar el tiro, claro, o su jefa le va a decir que se aviente el tiro, claro, o se van a poner del lado del vandalismo que va a bloquear el poder legislativo. Vamos a ver, como dicen ahora, vamos a ver de qué lado de la historia están. Yo ya sé de cuál están y tú también, ¿no? Pero bueno, bien, vamos a ver. Yo el domingo trataré de llegar a la Cámara de Diputados, a ver si se puede. Trataré de estar ahí para saber cómo se da la votación, y ya el lunes platicaremos. Ya platicaremos el lunes. A ver cómo están las cosas, cómo terminaron. Querido Rafael, muchas gracias. Gracias a ti, José. Muchas gracias. El cristalazo del señor Rafael Cardona aquí en el estudio, con todo y que sea Viernes Santo y todo, siempre fiel a esta gran oportunidad que nos da de platicar en esta mesa con él. Corte y volvemos. Su opinión es importante. Comuníquese al 55 5166 3403. En Twitter, @José Cárdenas 1 o en Informa. Guerra en Ucrania. Ya son 51 días de la invasión de Rusia a Ucrania y no se ve para cuándo esto termine. El día de hoy las autoridades ucranianas ya identificaron 900 civiles muertos en la región de Kiev, la capital. Tan solo de estos 900, 350 en la localidad de Bucha. Esto lo informó el jefe de la policía ucraniana en la región, Andriy Nevitov. En tanto, Rusia ha pedido a Estados Unidos que deje de enviar armas a Ucrania o se enfrentará a consecuencias, dijo el gobierno ruso, impredecibles. Lo cierto es que Rusia ya lanzó varios ataques de madrugada y advierte que estos ataques van a aumentar, sin lugar a dudas, en las próximas horas. La noche anterior, misiles de alta precisión y largo alcance con base en el mar alcanzaron una instalación militar a las afueras de Kiev. El número y la escala de los ataques con misiles contra objetivos en Kiev aumentarán en respuesta a cualquier ataque terrorista o sabotaje cometido por el régimen nacionalista de Kiev en el territorio ruso. Unas declaraciones que hacen referencia al supuesto bombardeo de 2 pueblos rusos en la frontera con Ucrania. Pero Kiev niega cualquier responsabilidad. En cambio, Zelensky asume y reivindica el ataque de este buque ruso, el Moskva. Presuntamente alcanzado por misiles Neptune, el buque insignia se hundió en el Mar Negro. Los barcos rusos solo pueden irse al fondo del mar. Moscú niega cualquier agresión, pero reconoció que su buque de guerra se hundió en el Mar Negro. A pesar de las versiones contrastantes sobre las circunstancias de su pérdida, parece ser otro revés para Rusia. En marzo, la Armada ucraniana apuntó a otro barco clave, el buque de transporte de tropas Orsk, en el pueblo ocupado de Berdiansk, a 80 kilómetros de Mariupol. Por su parte, el Papa Francisco, que ha enviado a su limosnero pontificio al cardenal polaco Konrad Krajewski a Ucrania para llevar una ambulancia médica y celebrar los ritos de la Semana Santa con los católicos del país, ha instado a mirar un poco más allá de este conflicto. Conflicto que ha obligado a más de 5 millones de personas ya a dejar sus hogares, según las últimas cifras dadas a conocer por Naciones Unidas. Más de 5 millones de personas huyeron de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. La cifra fue publicada el viernes por el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU. Desde el 24 de febrero, el organismo ha contabilizado casi 4,8 millones de ucranianos que han salido del país. Y a ellos se suman 215.000 personas no ucranianas que huyeron de Ucrania, según la Organización Internacional para las Migraciones. Se trata del éxodo de civiles más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Del total de personas que huyeron, 2,7 millones se refugiaron en Polonia y 725.000 en Rumania. El 90% de los refugiados son mujeres y niños, ya que los hombres de entre 18 y 60 años no pueden salir del país porque podrían estar llamados a combatir contra los rusos. La Organización Internacional para las Migraciones también indicó que la guerra ha provocado más de 7 millones de desplazados internos en el país.
Y por ahora los voluntarios se han vuelto pieza clave en la reconstrucción de un país devastado por la guerra, en gran parte, sobre todo ciudades tan importantes como Mariupol, algunos suburbios también de Kiev y otros más que se han visto fuertemente afectados por los bombardeos rusos. Tras la liberación de la provincia de Kiev, los voluntarios cooperan ahora con los servicios de emergencia para barrer las consecuencias de los bombardeos rusos y limpiar los edificios que todavía quedan en pie para que algún día vuelvan a ser habitados. Las imágenes son de Borodyanka, una localidad al noroeste de la capital y con una población de 15.000 personas. Según datos oficiales, más del 70% de Borodyanka fue devastada por los combates. Aquí, decenas de voluntarios se reparten por el centro de la ciudad con guantes, cascos, palas y escobas. Apartan los escombros para que los equipos de emergencia puedan pasar con sus camiones y grúas. A su vez, miembros del equipo de emergencias ascienden piso por piso y arrojan los escombros que están a punto de caer de algunos de los edificios. La prioridad ahora es limpiar las calles y las casas, explica Alina Yerko, diputada del Consejo Regional de Kiev, y añade que el ayuntamiento ya está en contacto con arquitectos para ver cómo hacer resurgir a Borodyanka. Y lo que tardará este país en reconstruirse una vez que termine la guerra. Tardan mucho tiempo, pero seguramente vendrá el apoyo de la Unión Europea y de los países aliados de la OTAN para poder levantar nuevamente estas importantes ciudades. Corte y volvemos. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Oigan, otros temas internacionales, se lo comentaba yo al inicio de este espacio informativo, lo que pasó en Jerusalén, mientras unos estaban conmemorando la pasión de Cristo en el interior de la ciudad vieja de Jerusalén, un lugar espléndido, maravilloso. En otra parte, justamente donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, donde según el Islam, Mahoma es una de las mezquitas más importantes de la religión islámica, bueno, pues hubo enfrentamientos. Eso fue hoy la mañana ya en Jerusalén. Se registró este enfrentamiento en la explanada de las mezquitas donde la policía israelí se midió contra civiles palestinos. La gresca dejó un saldo de 153 palestinos heridos. Así las cosas. Al menos 153 palestinos y 3 policías israelíes resultaron heridos este viernes durante enfrentamientos en la explanada de las mezquitas en Jerusalén este ocupado, coincidiendo con el segundo viernes del mes sagrado musulmán de Ramadán y en un contexto de creciente tensión en la zona. Según informa el Servicio de Emergencias Media Luna Roja, las personas heridas corresponden a aquellas que debieron ser trasladadas a hospitales o clínicas cercanas para recibir atención médica. Un portavoz de la Media Luna Roja agregó que las heridas registradas fueron producto de disparos de balas de goma, la explosión de granadas aturdidoras y golpes por parte de las fuerzas de seguridad. La policía israelí, por su parte, informó de la detención de cientos de alborotadores y añadió que 3 de sus oficiales resultaron heridos por el lanzamiento de piedras. Un portavoz policial precisó que los incidentes comenzaron esta mañana con el lanzamiento de piedras y fuegos artificiales por parte de cientos de manifestantes palestinos que habían acudido al sitio con banderas de la Autoridad Nacional Palestina y del movimiento islamista Hamas. Los incidentes no solo tuvieron lugar en áreas descubiertas de la explanada, sino que también de la propia mezquita Al-Aqsa, tercer lugar más sagrado del Islam y al que las fuerzas de seguridad israelíes raramente acceden. Estos hechos se dan en un marco de creciente tensión en la región, tras una semana de mucha violencia en Cisjordania ocupada, donde el ejército israelí ha realizado múltiples redadas tras una serie de ataques de palestinos en las últimas semanas, que incluyeron 4 graves ataques en Israel y múltiples operaciones militares en territorio cisjordano. Mire, yo recuerdo hace ya varios años, por allá del año 2001, más o menos, 2000, cuando empezó la segunda intifada, que sucedió algo similar. En aquel entonces, quien fuera primer ministro israelí, Ariel Sharon, visitó la zona de la mezquita de Al-Aqsa, enfureció a los palestinos y lo que hizo el gobierno israelí en aquel entonces fue cerrar toda el área para evitar que los musulmanes palestinos pudieran ir pues, a uno de sus templos más importantes, ¿no? Y así estuvo y ahí empezó la segunda intifada. Bueno, pues ahora se dio este problema allá en Jerusalén. Bueno, oiga, en otro orden de ideas, déjeme le cuento que Texas ya negoció una serie de acuerdos para descongestionar la frontera con México. La frontera entre México y Estados Unidos ya podría terminar con el bloqueo de camiones. Aquí le tengo el reporte.
La frontera entre Estados Unidos y México podría terminar con el bloqueo de camiones que desde la semana pasada ocasiona retrasos y pérdidas de hasta $8 millones diarios. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que busca este año renovar su mandato, impuso controles al transporte de carga con la intención de detener indocumentados. Tras afrontar duras críticas por el impacto económico, Abbott ha firmado un acuerdo con el Estado mexicano de Nuevo León y se vislumbran otros acuerdos similares para los estados mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. Chihuahua está haciendo algo más que hablar del tema y ha presentado un plan para hacer frente a la inmigración ilegal desde Chihuahua hasta Texas. Como resultado, el efecto será que el puente entre Chihuahua y Texas volverá a la normalidad inmediatamente, dijo el gobernador de Texas. Estamos invirtiendo más de $200 millones en tecnología punta para la seguridad en nuestras fronteras y en nuestro intercambio comercial entre Texas y Chihuahua, explicó por su lado María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua. En principio, el tráfico en los cruces fronterizos debería agilizarse en las próximas horas, tras la retención en los últimos días de hasta un 60% del tráfico comercial binacional que afectó a las industrias de ensamblaje, automotriz, de tecnología y bienes perecederos. Ahí tiene usted este tema entre Texas y México, entre la frontera, los estados fronterizos, que también ya se logró un acuerdo, por cierto, con Nuevo León. Así que bueno, pues ahí va avanzando. Oiga, sigue la búsqueda de esta pequeñita, esta jovencita más bien, Devani Escobedo, allá en Nuevo León, en Monterrey. La Comisión de Búsqueda de Nuevo León ofrece ya una recompensa de $100,000 por la información que puedan ofrecer para localizar a Devani Escobedo. Vaya caso, siguen sumando días y no se sabe nada de esta joven que, como usted debe recordar, fue a una fiesta con unos amigos. Sus amigas le pidieron un taxi de aplicación, no directamente por la aplicación, sino porque conocían a un chofer que trabajaba en esto y era de confianza. Según cuentan, ella se peleó con el chofer la deja sobre una carretera, le toma una fotografía y se va, y esa fotografía se la manda a sus amigas para decirles, ahí les dejé a Devani, y después de eso no se sabe nada de ella. César Rojas nos tiene la actualización de lo que está pasando. Adelante, César, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Así es, a una semana ya de su desaparición continúa la búsqueda de esta joven Devani Susana Escobar Basaldúa. Autoridades junto a una gran cantidad de voluntarios siguen con la búsqueda de esta joven de 18 años en varios sectores aledaños a donde fue vista por última vez, que es en la carretera Laredo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El operativo se movilizó durante esta mañana a varios sectores de los municipios de Suazua y Ciénega de Flores sin tener algún indicio o alguna pista con la que se pueda dar con su paradero. Por su parte, por parte del gobierno, elementos de Fuerza Civil y agentes ministeriales continúan realizando recorridos hasta con un dron en baldíos aledaños a la zona de la desaparición de esta joven. Por parte del gobierno del estado, ya la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León informó que ofrece una recompensa de $100,000 a aquella persona que brinde información que ayude a localizar a Devani. Las autoridades ponen a disposición el teléfono 81-2020-6868 y el correo electrónico cipol.recompensa@gmail.com. De acuerdo con la ficha de búsqueda de la comisión, la joven de 18 años desapareció el 9 de abril y vestía falda, pantalón color oscuro, blusa tipo top blanca de tirantes y calzaba unos tenis tipo Converse en color azul. Por otra parte, el gobierno de Nuevo León pide a la ciudadanía ser responsable y no compartir información falsa, como ha ocurrido esta semana con la familia de Devani. José Luis. Pues sí, sigue la búsqueda y ahora con la recompensa. Ojalá y aparezca muy pronto y aparezca con vida. Gracias, César, te mando un abrazo. Igualmente, buenas tardes. Muy buenas tardes, así las cosas con este caso. Por cierto, apareció una jovencita también que estaba desaparecida del Estado de México, apareció en Pachuca y dijo que desapareció de manera voluntaria. Afortunadamente está con vida y está bien. Uno de estos casos que van avanzando. A ver qué pasa con Devani. Corte, volvemos. Internet, josecárdenas.com. Oigan, otros temas internacionales. No puedo dejar de comentarle que Canadá ha aprobado la aplicación, escuche usted, de Covifense, así se llama, Covifense. La primera vacuna de origen vegetal
si escuchó usted bien, vegetal contra el SARS-CoV-2, es decir, el COVID-19. Las compañías Medicago y GlaxoSmithKline han anunciado que el Ministerio de Sanidad de Canadá concedió ya la aprobación en personas de 18 a 64 años de Covifenz, una vacuna contra el COVID-19 compuesta de partículas similares al virus de origen vegetal. La aprobación de esta vacuna es un éxito importante para Canadá en la lucha contra la pandemia. Se aprecia la oportuna revisión del Health Canada. También se agradeció el apoyo del gobierno de Canadá en el desarrollo de esta nueva vacuna y se asegura que está fabricando dosis para empezar a cumplir un pedido. Esto dijo Takashi Nagao, que es el presidente y director general de esta empresa Medicago. Imagínense usted una vacuna ya de origen vegetal. La pauta de vacunación prevé 2 dosis administradas por vía intramuscular con 21 días de diferencia. 3.75 microgramos de antígeno en combinación con el adyuvante de GSK en la misma inyección. La vacuna se conserva entre 2 y 8 grados centígrados. El antígeno de Covifenz se fabricará en Canadá y en Carolina del Norte, allá en los Estados Unidos. Bueno, pues mire, así va avanzando la tecnología con este tema en contra del COVID. Lo que yo sí creo que hace muchísima falta es el medicamento, ¿no? Ok, tenemos ya muchas vacunas, cosa que se aplaude, pero falta una medicina. Salió una, pero muy cara, un anti-COVID, ¿no? Así como tenemos antigripal, pues qué bien nos vendría un anti-COVID, que cuando usted empieza a tener algún síntoma, puede ir a la farmacia y se lo compre, o para prevenirlo, ¿no? Como un antigripal. Pues en fin, de esto todavía la ciencia o las empresas, los laboratorios, no nos dicen mucho. Mire lo que pasó allá en Shanghái. Hubo enfrentamientos con la policía por el estricto confinamiento en esa ciudad, en Shanghái, y el polémico aislamiento. Así están las cosas. Los habitantes de Shanghái se enfrentan a la policía ataviada con trajes blancos de protección que trata de impedir que rompan las barricadas que los bloquean desde hace semanas. Gran parte de los 26 millones de habitantes de la ciudad más rica de China no aguantan más, llevan semanas encerrados y tienen enormes dificultades para encontrar alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad. Otra imagen que se repite en Shanghái y otras localidades en cuarentena es la de las largas colas para las pruebas de COVID-19. Este viernes se han registrado más de 24.000 nuevos contagios, la inmensa mayoría de ellos asintomáticos. Pero a pesar de las protestas, las autoridades mantienen su estricta política de tolerancia cero contra los brotes de la pandemia. Su principal preocupación es que afecte a las personas mayores, ya que tienen una tasa de vacunación muy baja. Además de la incomodidad asociada al confinamiento, muchos chinos se niegan a ser internados en los centros de aislamiento del gobierno. Se quejan de que algunos de ellos, como este prefabricado construido al sur de Shanghái, no cumplen con las condiciones mínimas de higiene e incluso tienen goteras. Ahí tiene usted lo que está pasando allá en Shanghái. La gente ya empieza a desesperarse con este tema del aislamiento. Bueno, vamos a una pausa, regresamos, que tenemos mucha información deportiva que platicar con el señor Alfredo Domínguez Muro. Volvemos. Podemos ir el día de hoy sin recordar que un día como hoy, hace 65 años, en un avión que dicen que iba con sobrepeso, que iba muy cargado de mercancías, vaya usted a saber, se cayó y murió el gran Pedro Infante. Ahí lo vamos a recordar, que también, bueno, pues sin lugar a dudas, como dicen muchos, Pedro Infante no muerto, sigue vivo en nuestros corazones y lo recordamos. Y tan lo recuerdan muchos que, mire, pasaron 2 años para que todos sus fans volvieran a estar en la tumba de su ídolo. Nada los detuvo, ni la manta puesta en la entrada del lugar diciendo que no habría actividades, ni los avisos de su hija Lupita Infante hizo en redes sociales avisando que hasta el próximo año sería un homenaje. Bueno, pues varias personas se dieron cita en su tumba a recordar al gran Pedro Infante, como lo recordamos nosotros. 65 años del fallecimiento, pues uno de los más grandes actores y cantantes mexicanos. Pedro Infante, hoy 65 años de su muerte, así lo recordamos y así despedimos el programa el día de hoy. Así que bueno, pues que tenga una excelente tarde, siga disfrutando del Viernes Santo y ya sabe, quédese con Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares en La Fórmula es Financiera y en Telefórmula con Leonardo Curcio. Gracias, pásela bien y mañana tenemos una cita